Hola, hola, aquí estamos con ustedes en una clase más de, estamos alternando entre patología del tubo digestivo y algunos temas importantes de neurociencia. En el día de hoy, como habíamos prometido en el último tema, vamos a hablar un poquito de la neurona, esta fabulosa célula, unidad funcional y estructural del sistema nervioso, sus propiedades físicas y neurofisiológicas. Lógicamente, los temas, esto va a ser un tema general que tiene mucha vertiente. Cada tema que tratemos aquí, estamos seguros que ha tenido su profundización en los últimos años y en la ciencia actual de las neurociencias y ha sido muy profundizado. Por tanto, yo creo que voy a tratar de abarcar prácticamente todos los temas, pero sé que les va a gustar, sé que va a ser muy interesante porque esta es la célula posiblemente más de incógnita y de estudios después del glóbulo rojo en el cuerpo humano. Una célula muy interesante, fantástica, fascinante, que yo quiero que ustedes conozcan mucho sobre ella. Así que vamos a ir adelante porque el tema es un poquito largo, en serio. Vamos a ver tipos de células según su función. De forma general vamos a mencionar por qué la neurona es así, o sea, los tipos de células que tienen sus diferentes funciones, por qué son así. Vamos a ver la neurona, concepto, teoría física de puntas, efecto de puntas, por qué las neuronas son de esa manera, con esas puntas, por qué esa física, por qué toma esa forma la neurona, de acuerdo a su función en el cuerpo humano. Cuántas neuronas hay, clasificación de ellas, estructura, funciones, dónde podemos encontrarlas según sus características, neuronas en espejo. Este es un tema muy interesante, un tema que se necesita, no vamos a decir fe, pero se necesita mucha comprensión y mucho estudio para entender que hay muchas teorías demostradas que existen las llamadas neuronas en espejo, sobre todo en el área motora suplementaria, sobre todo la parte motora del lóbulo frontal. Y reducción objetiva orquestada. Ya esto es un tema que voy a tratar finalmente antes de terminar el video, porque son estudios de la teoría cuántica donde se plantea que lógicamente la mente, la conciencia es pura, está en dirección directa con la mecánica cuántica. Está en estudios demostrados por muchos autores y nada, yo voy a mencionarlo al final. Así que vamos a ver cómo esa mente, ese cerebro, con su función, además de tener comunicaciones excesivamente interesantes entre sus neuronas, también puede compartir interesantes con una nube, planteado así, una comunicación externa, la cual tiene mucha, llámese la conciencia cuántica. ¿Ok? Al final vamos a tratar este tema. Ok, vamos antes de seguir, y estoy muy contento porque acabo de arribar en este momento, puede ser uno más, uno menos, como se dice, porque a veces disminuye, pero bueno, vamos en avance. Acabamos de arribar a la cifra de 18.006 suscriptores, lo cual en este momento prácticamente, si entramos ahora puede ser que haya 18.007, 18.008, 18.005, no sé, puede haberlo, pero en realidad este es el número que prácticamente vi antes de hacer este video. Y esto, ¿por qué lo pongo? Porque estamos muy contentos, esto me da valor al canal, autoestima, sé que muchos se interesan, podían ser más, podían ser menos, no importa. El problema es que sé que esa cantidad de personas, sobre todo quizás son muchos estudiantes, etc., le ha interesado mi canal. Y nada, estamos muy orgullosos, muy contentos con eso y por eso lo plasmo acá. ¿Y esto en qué se traduce? Directamente, cada vez más compromiso y cada vez más responsabilidad. Esa cantidad traduce esto, porque sé que hay canales que tienen 100.000, 200.000, ok, pero yo creo que 18.006 hasta ahora suscriptores para un canal que es puramente enseñanza, que no es farándula, no criticando a la farándula, pero que no es de entretenimiento, que es de puro conocimiento y pura enseñanza.
es grandioso. Es mi opinión, no porque sea mi canal, pero aquí tienen mi canal. Así que espero se sigan suscribiendo, sigan compartiendo y le sigan dando valor al canal que yo creo que tiene, no porque sea yo. Todos los canales de medicina tienen gran valor, igual que el mío, y de ciencia y de todo. Ok, pero yo creo, me siento muy contento y quise ponerlo ahí para seguir adelante. Seguimos adelante. Ok, fíjense, les muestro esto porque esto es, antes de seguir, aquí está la neurona, nuestra célula de hoy, que vamos a emplear el tiempo que es necesario. Fíjense que hay distintos tipos de células. Está la célula muscular, etcétera, por ejemplo, que tiene que ver por su forma y su ubicación en los músculos con la contracción, una relación muy directa con el sistema nervioso, con las neuronas motoras, etcétera. No vamos a entrar en profundización de cada célula, simplemente decir que estas tienen que ver con la contracción. Esta, la neurona, la que vamos a tratar hoy, es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso. Tiene que ver con transmisión y comunicación, órdenes de aferencia y eferencia, etc. Vamos adelante. Tenemos esta célula de Schwann, la célula de Schwann, que tiene mucha relación muy directa con la neurona, porque es que vamos a ver cómo hay axones. Vamos a ver que la neurona tiene un axón, que algunos son mielinizados y otros son no mielinizados. Lógicamente esa mielina le va a dar tiene una relación directa con la velocidad de la neurona, vamos a ver por qué, y con la protección de ese axón. Así que seguimos adelante. Tenemos el glóbulo rojo, difusión y transporte. ¿Transporte de qué? De CO2 y de hemoglobina, transporte de oxígeno, transporte de CO2, etc. Contiene la hemoglobina y eso transporta esos gases hacia el tejido y del tejido hacia el pulmón. Tenemos el leucocito, puramente defensa. Fíjense cómo tenemos la célula endotelial que reviste por dentro lo que es el vaso sanguíneo, tiene una serie de funciones con respecto a la producción de óxido nítrico, de endotelinas, etc. Muy importante. Tiene relación con la presión arterial y la hemodinámica. El adipocito, control de temperatura y energía, lo que sería la célula pigmentada, prácticamente tiene color de la piel y protección, el melanocito. Tenemos lo que es el bastón, están los conos y bastones, que tienen relación con fotorrecepción, fotorreceptores, captación y transmisión de la luz. Tenemos la matriz ósea, que tiene que ver con los adipocitos, osteoblastos, que tiene que ver con la formación de la matriz ósea y el crecimiento, y tiene que ser para un tejido sólido como es el hueso, diferente a la célula muscular, que son capaces de contraerse, etc. Y responder al sistema nervioso. Tenemos el enterocito, que tiene que ver con absorción. Mira, para aumentar el número de absorción, es una célula que es como con muchas prolongaciones para aumentar el área de contacto con los alimentos, con el quimo, etc., para su absorción en el tubo digestivo, en el intestino. Y tenemos el espermatozoide, por ejemplo, también está el óvulo, como para la reproducción. Ya la conocemos ya. Quiere decir que cada célula, por eso es que antes de llegar a todas esas, a la neurona, que es la que vamos a presentar en el día de hoy, tenemos que esa neurona tiene sus características. Por eso quise mostrar que todas las células, de acuerdo a dónde están, en el tejido que están, tienen sus propias características. Ok. Y hago una parte muy importante a esta célula, otra de interés, que sería las células ciliadas. ¿Por qué las células ciliadas? Fíjense que las células ciliadas, porque tienen esos cilios que están contenidos en su interior los microtúbulos, que cuando están en la neurona se llaman neurotúbulos, pero esos tubulitos tienen una función muy específica, dominada por la kinesina, etcétera, igual que en la neurona, porque tiene que ver con movimiento, tiene que ver con locomoción, inducción de movimiento. ¿Para qué? Por ejemplo, las trompas, lógicamente, cuando el óvulo es fecundado necesita llegar al útero. Esos cilios transportan o empujan el óvulo ya fecundado hacia el útero. De no ser así, si hay una disquinesia ciliar primaria, como vamos a mencionar hoy en el día,
por ejemplo, puede haber una retención del óvulo en una parte de la trompa y crece y da lugar a lo que se llama un embarazo ectópico a nivel de la trompa. Esa es una de las ideas. La tráquea, lógicamente también, porque en la tráquea va a haber mucha expulsión de secreciones hacia las vías aéreas superiores para ser expulsadas, etc. Y es muy importante esta célula ciliada. Recordad que esto es un cilio, por ejemplo, de tantos que hay, de millones y miles de cilios que hay, este es uno de ellos que contiene esa estructura. Por eso lo digo, lo pongo porque hoy vamos a mencionar dentro de una de las funciones de los neurotúbulos y los túbulos es la conducción o empuje de sustancias. El oído interno. El oído interno, tenemos aquí la membrana tectorial, esta célula que es la membrana basal y esta es la tectorial. Aquí estas celulitas tienen cilios porque son la parte más periférica de donde están las neuronas bipolares del oído. Esto está en el oído interno, prácticamente en la rampa timpánica del oído interno. Ok, estos son cilios también. Ok, simplemente les muestro este ejemplo como otro tipo de células más, para que ustedes vean a dónde vamos a llegar. ¿Por qué la neurona es así? Ok, la membrana, la pared la pared o membrana celular y del axón tiene esta forma, aproximadamente. Una capa bimolecular de lípidos y en el centro capa de proteínas, que va a tener, lógicamente, canales de proteína, canales de sodio, canales de potasio, canales de calcio, que comunican en la parte externa de la célula con la parte interna. Así también el axón, ese axón que está ahí, ya lo veremos más adelante, tiene una pared igual que tiene canales de sodio, canales de potasio y canales de calcio. Ahí por eso es que se va a realizar lo que se llama el potencial de acción, que lo mencionaremos hoy como ejemplo. Esa es la membrana celular que recubre tanto a todos los tipos de células como a la neurona. También el cuerpo de la neurona, que es el pericardio, este que está aquí, está cubierto también, tiene esa membrana. Esta membrana estaría aquí y en toda su estructura. Por eso es muy importante conocer la función de membrana. Eso va a ser un video aparte que voy a dar más adelante. Funciones de membrana, eso sí es un video solo aparte. Ok, ¿qué es una neurona? Ahora vamos a caer en qué es una neurona. Del griego cuerda. Cuerda porque lógicamente hay de axón corto, hay axón largo, pero por lo general hay un axón que va desde un punto, desde el centro, llámese cerebro, llámese médula, a la periferia, o de la periferia viene hacia el centro. Son células especializadas eucariotas. ¿Qué quiere decir eucariotas? Recordad que se dividen en procariotas y eucariotas. Las procariotas tenían un desarrollo muy pobre de todos sus organelos, carecían de pared, etc. Ya las eucariotas, con un desarrollo mayor, llámese, las neuronas están entre las eucariotas, preparadas para recibir, analizar y elaborar respuestas. Es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Este es el concepto más mínimo que podemos dar de neurona. Tiene un cuerpo que se llama pericarium, este es el cuerpo, que mide de 5 a 135 milimicrones, eso es prácticamente casi nada, como se dice, microscópica. El axón puede medir hasta 1 metro, por ejemplo, el nervio safeno, que pertenece al nervio femoral. Después que pasa por debajo del ligamento de Poupart. Ahí nace prácticamente el nervio safeno, que va hasta la punta del dedo gordo del pie. Quiere decir que mide estos metros el axón, este axón. Este axón puede ser corto, no existir, o ser largo de la medida que le estoy diciendo. Es muy importante. Vamos a ver todas las características. ¿Por qué se llama neurona? Por eso. Porque tiene la forma de cuerda con ese son largo. Por eso es una de las cosas por qué se llama neurona. Y además porque pertenece al sistema neurofisiológico, al sistema nervioso central. Esto también le llaman soma, cuerpo celular le llaman soma. Este es el soma, el pericardio, el cuerpo neuronal. Este es el axón y estas prácticamente son los botones sinápticos
los botones o las prolongaciones sinápticas, esta que está aquí atrás. Aquí le llaman también, tiene todas estas, son capas, vamos a verlas más profundamente, que son la mielina, son envolturas de las células de Schwann, dejando espacio en el medio que que se va a llamar el nódulo de Ranvier. Vamos a ver la importancia de este nódulo de Ranvier más adelante. Ok, es la unidad de estructura funcional del sistema nervioso. La neurona, hay más de 100.000 millones de neuronas. Sus partes son, como les decía, el cuerpo pericardio, el axón, la dendrita. Existen las neuronas prácticamente ubicadas en la sustancia gris y existe también la sustancia blanca que está llena de un tejido glial. El tejido glial que se llama neuroglías. No son excitables, no conducen impulsos, prácticamente son de protección, ayuda al sistema, al tejido neuronal de defensa y aislante. ¿Por qué? Aislante, ¿por qué? Porque ahí, entre ellos van a estar los oligodendrocitos, que son los que ayudan a formar la mielina en el caso central y las células de Schwann en la parte periférica. Ok, están los astrocitos protoplasmáticos, astrocitos fibróticos. Los fibróticos más bien van a estar las microglías, que son los fibróticos que van a estar asociados a la vasculatura de ese mismo sistema nervioso central, son las microglías. Y están los protoplásmicos, que tienen relación directa con el sostén y ayuda al axón. Es muy importante esto, porque hay teoría que habla de que esos astrocitos, los astrocitos protoplásmicos tienen una relación directa con afectaciones, por ejemplo, relacionadas con el Alzheimer, etcétera, a nivel central. Vamos a ver eso. Quiere decir que esto es importante, esto que estamos hablando, esta es la primera, la entrada para poder entender qué son las neuronas y qué son las células del sistema nervioso central. Ok, ¿cuáles son las propiedades físicas de una neurona? Teoría de las puntas, efecto punta. Esto es una teoría muy interesante. Fíjense que se dice, según la física, que la densidad mayor de las cargas van a acumular más en las zonas de menos volumen de un cuerpo. Lógicamente, la zona de menos volumen de un cuerpo serían las puntas. Eso según la física, las puntas. Por tanto, si usted se fija, este soma tiene prolongaciones llamadas dendritas. Por ejemplo, las neuronas que son multipolares. ¿Ve? Aquí son estas características. Y usted ve como cada vez se van afinando más hasta llegar a puntitas ramificadas. Todo termina en punta. ¿Por qué? Porque ahí va a estar la mayor cantidad y excitabilidad y de las cargas eléctricas. ¿Ve? Por eso, ¿qué pasa? Que una neurona tiene características que no tienen otras células, que quizás se ve en las células musculares. Por ejemplo, la irritabilidad. Son capaces de irritarse. El sistema nervioso se irrita. El sistema nervioso conduce, tiene conductibilidad, tiene capacidad de transmitir información de una forma como con un potencial de acción. Ese potencial de acción que comienza, por ejemplo, aquí, donde está en el cono axonal, vamos a llamarle así, lo vamos a ver como anatomía de la neurona, en el cono axonal o el axón hillock, que se llama, ahí se transmite por toda la neurona, tenga el largo que tenga ese axón, hacia, y de la forma que sea, según si es mielinizada o no, hacia los botones sinápticos, para producirse una sinapsis con otra neurona, un contacto con otra neurona. Quiere decir que estas características las tienen como propiedades físicas las neuronas. Por eso les digo que cada tema que voy a tocar aquí hoy prácticamente generaría nuevos temas, pero hoy es un tema general sobre las neuronas. ¿Qué tipo de neuronas conocemos? Ok, fíjense que aquí hay una foto que de la FIFI, por ejemplo, hay bipolares, hay monopolares, por ejemplo, esta es monopolar, esta es monopolar, pero pseudo monopolar, porque tiene un pequeño axón, se divide en dos, este es bipolar y esta sería la multipolar. Vamos a ver mejor aquí, la unipolar, que tiene el cuerpo, el soma, y tiene un axón. Por ejemplo, para entenderlo más fácil, unipolares, pero la unipolar puede ser pseudo monopolar.
pseudomonopolar. ¿Por qué? Porque está el cuerpo y se divide este axón en dos. Una, por ejemplo, vamos a ver después dónde está en cada neurona. Si vamos a ver, esta neurona tiene una posición periférica y una posición central. En el ganglio espinal, en los ganglios que son sensitivos, tiene esta neurona, porque va a venir de la periferia, prácticamente no hace sinapsis, y continúa a hacer sinapsis hacia el centro, como primera neurona. Tenemos las bipolares. ¿Por qué? Porque el bipolar sí tiene el cuerpo en el medio de ese axón. El bipolar, vamos a ver dónde están también, que sería una posición periférica y una posición central. Vamos a encontrar la vista, la vía auditiva, la vía olfatoria, etc. En esos lugares la vamos a encontrar. Tenemos la piramidal de Betz, o que son las multipolares, tipo Golgi 1 y Golgi 2. La Golgi 1 que tiene un axón largo, la Golgi 1 que tiene un axón largo y la Golgi 2 tiene un axón corto. No la voy a mostrar aquí porque son neuronas que son intercalares, neuronas que son de interacción, por ejemplo, en la misma corteza cerebral, etc. Esto es importante, todos estos datos. Y tenemos las intercaladas o de conducción, y tenemos las neuronas en espejo. Qué interesante, ¿eh? Esas neuronas en espejo, que pueden ser las mismas neuronas piramidales de Betz, las mismas neuronas piramidales especializadas que se encuentran en la neurona motora, premotora y suplementaria, que son capaces, se ha demostrado en Moore, que esas neuronas tienden a realizar lo mismo que llega, la información que llega al cerebro. Fíjense cómo esa neurona es capaz de dar la orden, de transmitir la orden de hacer lo mismo, como especie de una mímica, de hacer la misma acción que está recibiendo. Eso sería neuronas en espejo. Más adelante retomamos el tema en este mismo video. Ahora bien, aquí quizás ustedes no lo van, no sé, está un poco clarito, vamos a ver si lo ven. Según su función, ¿cómo pueden ser clasificados? Pueden ser de proyección, que son sobre todo aquellas neuronas de proyección que están en la corteza, que son las mismas neuronas motoras, neuronas de Betz. Neuronas aferentes son aquellas que traen información, neuronas eferentes que son encargadas de llevar información. Neuronas intercaladas son aquellas que, por ejemplo, el haz que conectan un hemisferio con el otro, áreas sensitivas una con otra, etc. Por ejemplo, el área de Wernicke con el área de Broca a través de un fascículo arqueado. Esas neuronas son neuronas intercaladas. A nivel medular también, aquí hay neuronas intercaladas que llevan la información que entra hacia como respuesta hacia el asta anterior. Y ya va a ver, por ejemplo, en el arco reflejo, neuronas intercaladas. Ahora bien, de tipo de neuronas según su función, neuronas sensoriales, neuronas motoras y neuronas intercaladas, igual que se las puse aquí, para que por si acaso no se logra ver porque es un poquito azulito claro. Ahora, estas transmiten información de la periferia al sistema nervioso central. O sea, llevan información hacia el centro. Estas llevan información del centro del sistema nervioso hacia glándulas y músculos. Por ejemplo, en este caso, la va a recibir aquí la placa motora, desde las neuronas motoras hasta el músculo, por ejemplo. La glándula puede ser glándulas endocrinas, la glándula parótida, el nervio el neuronopal, glosofaringio, ¿ves? Y así. El vago, el séptimo par con las salivares, etc. Eso es de forma general. ¿Ves? Y aquí transmiten el sistema nervioso central comunicando una neurona con otra en el sistema nervioso central. Como les digo, las áreas que están, las áreas de Broca, las áreas de Brodmann se comunican entre sí a través de estas neuronas intercalares. Quiere decir que hay varios tipos de neuronas. Ahora bien, neuronas según su mediador químico. Lógicamente, según su mediador químico, las hay colinérgicas, por ejemplo, que el neurotransmisor, sobre todo, ellas producen sobre todo acetilcolina, aunque todas las neuronas pueden producir todos los neurotransmisores, pero las hay específicas. Por ejemplo, el núcleo basal de Meinier produce acetilcolina en mayor cantidad.
los cerúleos producen noradrenalina. Saben que la noradrenalina es un neurotransmisor importantísimo, como de la parte periférica del sistema, de la parte parasimpática del autonómico, ¿okay? De la parte del autonómico, de la parte está el parasimpático y parasimpático, de la parte sobre todo simpática, la parte simpática, serotoninérgica y GABAérgica. El GABA, que es un gran inhibidor. Esta es una muestra de la acetilcolina, aquí está la dopamina y aquí el GABA. El GABA sobre todo es inhibitorio. Ok. Muy importante, los mediadores químicos. De acuerdo a esos mediadores químicos, también se pueden clasificar las neuronas. Ahora bien, la neurohistología, cuerpo de la neurona, o pericardio, el soma. ¿Qué tiene? Este soma, igual que cualquier célula, puede tener organelos. ¿Cuáles organelos va a tener? Por ejemplo, el cuerpo de Nissl, de Nis. Este cuerpo de Nis son cuerpos sobre todo en relación directa con el retículo endoplásmico rugoso. ¿Cuál es el retículo endoplásmico rugoso? Es el que contiene ese retículo endoplásmico, los ribosomas, que son donde se van a formar las proteínas, los neurotransmisores, etc. Tiene el retículo endoplásmico liso también. Tiene el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es como el almacén de la célula. Este aparato de Golgi en la neurona va a ser capaz de recibir esos neurotransmisores formados y los van a almacenar en vesículas pequeñas microscópicas que van a través del axón hacia los botones sinápticos para hacer, por ejemplo, la acetilcolina, la serotonina, el GABA, todo esto, el glutamato, todos estos neurotransmisores van en vesículas hacia el botón sináptico, pero después de ser almacenados y terminados de preparar en el aparato de Golgi. Los cuerpos de Bach, esto es una cromatina sexual que se ve prácticamente en las células femeninas, que tiene relación con los cromosomas XX, X sobre todo, y es diagnóstico para saber si una célula es sobre todo femenina o masculina. Los neurotúbulos están sobre todo, pueden estar en el soma, igual que los neurofilamentos, pero los neurotúbulos tienen su mayor función en lo que es el axón. Su estabilidad en el axón es lo que va a dar lugar y ayuda a la conducción de distintas, los mismos organelos, las mismas proteínas, etcétera, los mismos neurotransmisores que van hacia el botón sináptico, muy importante, que son como rieles de tren, como unas líneas de tren que van a través del axón. Ni hablar de lo microscópico que son, lógicamente. Si el axón es microscópico, imagínese usted los neurotúbulos que están dentro del axón. Y las mitocondrias. Mitocondrias, lógicamente, hay en todas las células. Porque ese es el motor que produce la energía, el ATP, tan necesario para poder efectuar todas las funciones, tanto dentro del soma como en el mismo axón. Las mitocondrias. Ok. Y además tenemos también en el axón, vamos a ver, esto es todo lo que hay prácticamente en el pericardio. Vamos a ver entonces, las neuronas según sus dendritas pueden ser, como habíamos dicho, que es una clasificación ya de lo que mencionamos ahorita, Golgi 1, Golgi 2, sin axón definido, por ejemplo, las células amacrinas, que no tienen un axón definido, que ayudan, este es en la vía visual, estas son las células bipolares en la vía visual. Estos son conos y bastones, lo mismo que vimos en la primera parte cuando vimos los bastones en el primer slide hablando de células, etc. Las isodendríticas, que tienen dendritas rectilíneas, vamos a ver cómo eso pueden ser así. En las idiodendríticas, neuronas de Purkinje, por ejemplo, estas parece un árbol, son rectilíneas y esta es en forma de árbol. En el cerebelo, y las alodendríticas intermedias de los tipos anteriores, que se parece a los dos tipos. Por ejemplo, las células de Purkinje está entre ellas dos, que parece como un piñito, que la podemos ver en la corteza, etc. Que son las neuronas de proyección, las células que son las células piramidales, las células del haz piramidal.
Muy importante esto que vamos mostrando para que ustedes vean cómo esta es la vía visual. Por eso ahora vamos a ver dónde se encuentran más adelante cada tipo de célula. Casos de la sustancia blanca, las neuroglías, estos son los astrocitos. Los astrocitos que puede ser, habíamos hablado ahorita, que puede ser fibroso o protoplásmico. Los fibrosos que van hacia la parte vascular, se unen más a lo que son la parte vascular, y el protoplasmático, que se une más al cuidado de las neuronas que tienen función motora, funciones específicas, como por las de proyección. Las oligodendrocitos, que son los que tienen que ver con la mielinización central del sistema nervioso. Las células ependimarias que están rodeando, por ejemplo, los ventrículos, el canal ependimario, etc., que ellas participan en la producción de líquido cerebroespinal junto con los cuerpos coroideos. Y las microglías también las tenemos en el sistema nervioso central. Forman parte de la sustancia blanca. No están prácticamente en la sustancia gris. Ya sabemos la función de ellas principales, que la habíamos dicho al principio. El axón. El axón es el que une al soma ya sea con un músculo, ya sea con otra neurona, para una sinapsis, etc. Ese es el axón. Tiene características generales. Los axones pueden ser de menos de 120 centímetros o más. 120 centímetros es un metro y algo. Son largos mielinizados o no. ¿Qué quiere decir mielinizados o no? Que puedes tener o no una cubierta de mielina. ¿Cuándo tienen una cubierta de mielina? Cuando están en la parte sería en la parte que tiene que ver función con músculo de propiocepción, o sea, que va a tener una función de velocidad alta porque lleva una respuesta para, por ejemplo, el arco reflejo, para la flexión, extensión rápida. Esos axones están cubiertos de mielina. Y cuando tienen respuestas lentas, etc., no necesitan la mielina. Hay cortos que son, por lo general, desmielinizados. Su diámetro varía según función y la velocidad de conducción y su velocidad de conducción. Hay un cuadro bien, que lo daremos más adelante, para hablar del tipo de neurona alfa o delta, ¿ves? O gamma. Hay diferentes tipos de neuronas donde la alfa tiene que tener relación con mayor velocidad, por eso el axón va a ser más mielinizado. Vamos a ver por qué. El axón hillock es la parte, esto aquí, el axón hillock es la parte del cono axonal cuando comienza aquí. Este es el cono axonal, donde comienza el potencial de acción. ¿Ves? Ahí comienza el potencial de acción. Sería aquí, el axón hillock, aquí. Ahí es donde sale un sodio, donde entra un sodio por primera vez, sale potasio y calcio para generar el inicio de potencial de acción. Ok, vamos a ver que el contenido del axón tiene mitocondria, como es lógico, ahí hace falta ATP en cantidades industriales. ¿Ves? Tiene microtúbulos, 25 nanómetros de transporte, que transportan acetilcolinesterasa, por ejemplo. Los neurotúbulos que transportan proteínas, por ejemplo, lactina. Lactina es una de las proteínas. Neurofilamento, mayor cantidad en los axones, que son desmielinizados, forman un componente principal, el citoesqueleto. Fíjense, eso que está ahí es una muestra, como si fueran los microtúbulos, eso que está ahí. Ahí vemos las mitocondrias, vemos el nódulo de Rambier, vemos las capas de mielina, esto es un dibujo, miren aquí, el nódulo de Rambier, etc. Tiene el microfilamento, retículo endoplásmico liso, no tiene rugoso. ¿Por qué en el axón no hay retículo endoplásmico rugoso como lo hay en el soma? Porque no se producen proteínas, solo transporte y estabilización en lo que es el axón. Tenemos los lisosomas son como la escoba, el que recogen la basura, lo que sobra, hacen destrucción hidrolítica de los sobrantes. Las células de Schwann, lógicamente, son las que se encargan de mielinizar el axón en la periferia. Recordar que en la central es los oligodendrocitos, que lo hacen en paquetes, mielinización en paquetes.
carece de complejo de Golgi, lógicamente, porque no va a almacenar nada. Lo que va a haber es más bien condiciones de ¿qué? De transporte. ¿Ayudados por quién? Por la quinesina, la dineína y la proteína tau. Tau, que se llaman, que son las que ayudan en el transporte axonal. Así que eso sobre todo es el contenido de un axón que tiene el axoplasma, esto es axoplasma, etc. ¿Ven? Prácticamente aquí les muestro los microtúbulos en esta disposición. ¿Ven? Ahí. Y aquí tenemos, por ejemplo, una proteína tau o la quinesina llevando como si fuera a través de rieles los elementos a través del axón hacia los puntos sinápticos. Ok, el movimiento axonal. Hay movimiento anterógrado y un movimiento retrógrado. El anterógrado quiere decir que transportan ATP de los microtúbulos, transportan enzimas hacia allá. ¿Ves? Por ejemplo, hacia allá, hacia la sinapsis, hacia allá. Ese es el movimiento anterógrado. Es importante esto porque esto hay que detallarlo. Y ya le digo, cada tema que estoy mencionando es un tema de la neurociencia, el movimiento axonal. Hay movimiento anterógrado lento que trae la colesterasa y sus subproductos para seguir produciendo y reproduciendo neurotransmisores, la tirosina, hidrolasas, etc. Y de esto se encarga este movimiento anterógrado, allá, la quinesina o cinesina, hacia allá. Quinesina, eso es anterógrado. Y movimiento retrógrado, que sería la dineína, que viene hacia acá, desde los puntos sinápticos, hacia, pueden ser sustancias para ser reutilizadas, por ejemplo, etc. Y utilizan la proteína motora grande y utilizan los microtúbulos, entonces utilizan la dineína, que los ayuda a devolver todos esos productos hacia el soma para ser reutilizados nuevamente. Productos de desecho, etc. Ya. Y hay un movimiento, está lo que se llama la disquinesia ciliar primaria, que se las mencioné ahorita, que es una deficiencia de dineína, entre comillas, y que se produce en las células ciliadas, también se puede producir, y en la neurona. Afecta el movimiento retrógrado axonal. Hay un movimiento lento, masivo, de citoplasma, mitocondrias, tubulina que es la tau, proteína tau, lactina y demás organelos. Esto es importante, todo esto que estamos hablando, de todo esto, donde hay cilios, sobre todo la dineína, que es esta muestra que está aquí, trabaja ayudando al mecanismo retrógrado hacia el soma para reutilizar muchos productos, etc. Ahora, esta es la proteína tau, la quinesina de la proteína tau es esta, está aquí. Esta que va reorganizando es la que se encarga de reorganizar los microtúbulos. Es importante, porque si no hay una organización de estos microtúbulos, no hay una buena conducción hacia la periferia de la información, de los elementos que van hacia el punto sináptico. Por tanto, quiere decir que la proteína tau está muy relacionada al Alzheimer, a las enfermedades demenciales. Por eso, porque miren aquí este neurotúbulo saludable, un microtúbulo saludable y un microtúbulo donde hay problemas, por ejemplo en el Alzheimer, aquí se plantea, hay una desorganización y quiere decir que se lo achacan a la proteína tau. Y también, lógicamente, la proteína beta-amiloide, todo lo nuevo que hay, la formación de ovillos neurofibrilares, etc. Todo esto está con teorías, todas convergen en el mismo sentido, en la desestabilización de los microtúbulos del axón, donde no hay una buena, transmisión de todo ese contenido a la periferia. La proteína tau y la quinesina son las que tienen relación. Para que la quinesina funcione, tiene que haber una proteína tau funcionando adecuadamente, reorganizando esos microtúbulos, como si fueran raíles de una línea de tren. ¿Dónde se encuentran estas neuronas? Según su forma y función. ¿Dónde se encuentran estas neuronas según su forma y función? Ok, en la corteza hay neuronas de proyección, hay piramidales, hay estelares,
hay fusiforme, hay de Martinotti y Cajal. Las de Cajal sobre todo son horizontales. Las de proyección son prácticamente estas neuronas que son piramidales, pues, que llevan el haz córtico espinal, etc. Las piramidales, ahí están las estelares, más cortas, el axón, son también multipolares dendríticas, pero así. Las fusiformes de Martinotti, y las de Cajal, que son más bien horizontales. Neuronas unipolares o monopolares, ¿dónde se encuentran? En el cerebelo. ¿Ves? En el cerebelo, las que son unipolares o monopolares, en el cerebelo, la vía olfatoria, en la vía olfatoria, en la vía visual, también son la vía visual cortitas, muchas veces, estas son bipolares, y células amacrinas. Las amacrinas son las que ayudan, carecen de axón prácticamente, y ayudan a la parte, a las capas más cerca de las neuronas multipolares, donde están las neuronas tipo 2 de la vía visual, a las ganglionares. Ayudan a las ganglionares en su sinapsis. Las neuronas pseudo monopolares son aquellas, las pseudo monopolares, que están recordar las pseudo monopolares, que son las que están en el ganglio espinal. Pseudo monopolares son cortos y tienen una parte periférica y una parte central. Están en el ganglio de Gasser, el ganglio trigeminal, el ganglio geniculado, que es el ganglio facial, del facial, el ganglio geniculado, el ganglio geniculado del facial, el ganglio sensitivo del vago y del glosofaringio, sensitivo del glosofaringio, y núcleo solitario en el tronco encefálico. No lo tengo aquí. Aquí está, núcleo solitario. Aquí está. En este núcleo solitario puede haber neuronas pseudo monopolares. Entonces ahí, aquí podemos encontrar. ¿Dónde encontramos las neuronas bipolares? En la vía visual. La vía visual bipolares tiene una prolongación periférica, que es una de las capas más profundas. El ganglio vestibular, en lo que es vestibular, en la visión, la vía vestibular. El ganglio coclear, también el ganglio coclear o espiral. Y la vía olfatoria. En la vía olfatoria. Estas son donde tienen las neuronas bipolares. ¿Dónde están las multipolares? Sistema nervioso central. Neuronas de proyección, donde se forma el córtico espinal, muy importante. Sistema autonómico, en la parte de los ganglios, aquí hay multipolares, el ganglio en el tronco simpático, el asta anterior de la médula, las motoras, las motoneuronas, que son de tipo Golgi 1 y Golgi 2, pero son donde están las neuronas multipolares. Ahora, ¿qué es el nódulo de Ranvier? Fíjense, ahí le dimos la ubicación, ven el video con más, ustedes lo ven más corto, yo hablé un poquito rápido. Ustedes lo paran para ver dónde están los distintos tipos de neuronas, etc. Las células de Schwann, que son formadas de la cresta neural, las células de Schwann, de la cresta neural, tienen la capacidad de envolver al axón, ¿ves? ¿En forma de qué? Como si fuera un sushi, ¿saben lo que es un sushi? Y los nervios lo pueden envolver. ¿Ves? Un solo axón. Cuando son en la periferia, envuelven a un solo axón, dejando espacios intermedios llamados nódulos de Ranvier. Y hay una distancia entre cada nódulo que se llama distancia internodal. Mientras mayor es la distancia internodal, mayor es la velocidad que tiene ese axón. ¿Ves? Oligodendroglía, en el sistema nervioso central, varios axones van a quedar envueltos en esa envoltura de mielina. Y áreas denudadas de la célula de Schwann. Es el de Ranvier. ¿Para qué es esto? Para que haya una velocidad mayor de que están en la parte de proporción, áreas de proporción, de arco reflejo, etcétera, rápido, para que haya una conducción mayor, a veces mayor de 20 metros por segundo, de 120 metros por segundo, etcétera, rápido, a forma saltatoria, muy importante eso. Aquí se ve, aquí hay una despolarización,
y por eso salta. Miren la velocidad que lleva aquí la despolarización. Sodio entra, potasio sale, calcio sale, entra. Es una velocidad tremenda y forma entonces las curvas y la meseta de Plateau. Aquí empezó la despolarización y miren cómo va avanzando aquí. Este es un alzón no mielinizado y este es un alzón mielinizado. La mielinización, como les decía, las células de Schwann se forman de la cresta neural. Aquí está las distintas células que se forman de la parte de la cresta neural, incluyendo la célula de Schwann, que se ve ahí como si fuera un gusanito. Y las crestas envuelven al axón de esta manera. En el centro sería la parte central, oligodendrocito, y en la periferia sería normalmente envolviendo de esta manera. Y en la parte central, ¿ves?, queda siempre un espacio que se llama nódulo de Ranvier. Ok. Axones mielínicos, aquí están, por las células de Schwann, mírenlas otra vez después. Entonces, ¿para qué prácticamente está el nódulo de Ranvier? Porque se produce de esta manera. Como si fuera, vamos de nuevo, de esta manera, saltatoria. Y esto da lugar a una velocidad mayor de esos axones que necesitan más velocidad. Correlación clínica, daño axonal. Cuando hay daño en el axón, puede ocurrir un concepto que se llama neuropraxia, puede ocurrir axonnesis o neurognesis. La neuropraxia se define como bloqueo de conducción local, porque hay una degeneración waleriana. Se llama así. Degeneración waleriana puede ser en una de las partes del axón. Mientras más proximal, más daño todavía se va a producir. Y con recuperación en días o semanas. Ausencia de signo de Tinel. Eso es, signo de Tinel es el caso de, por ejemplo, de lesión del nervio mediano. Un día vamos a hablar de ese signo. La axonnesis, cuando hay discontinuidad del axonal, degeneración waleriana distal, y prácticamente queda intacto el peri y el endoneuro. Peri y endoneuro. Y la neurognesis, si hay una lesión total, nerviosa muy severa, de ilusión fisiológica, de todas las capas de ese nervio. Son conceptos que les pongo para que vean qué daño puede haber en un axón cuando se lesiona. Mencionamos entonces la esclerosis múltiple, enfermedad neurodesmineralizante, sistema nervioso central. Los oligodendrocitos tienen relación con los oligodendrocitos porque lógicamente esclerosis múltiple es una patología a nivel central desmineralizante, como decimos acá, y tiene relación con ¿quién? Con los oligodendrocitos. Sobre todo se ve, está incluido en la parte inmune, donde hay pérdida de la masa muscular, debilidad muscular, descoordinación en los movimientos. Claro. ¿Por qué? Porque no hay una buena respuesta eferente a esos músculos. El paciente puede terminar encamado, pero por un problema de origen central, muy diferente, por ejemplo, a Guillain-Barré o otras distrofias, otras lesiones inmunológicas de los nervios periféricos que tienen relación con las células de Schwann, con la mielinización periférica. Esto es un problema central. Síndrome de Guillain-Barré, como les decía, Guillain-Barré síndrome puede tener como causa la poliomelitis aguda idiopática, la poliomelitis infecciosa, la polioneuropatía inflamatoria, polioneuropatía desmielinizante periférica. Tiene una relación un poco directa muchas veces con la diabetes, porque más bien es periférica. Pero el Guillain-Barré, lógicamente, el clásico, es relacionado con la enfermedad de el virus de Epstein-Barr, sobre todo, y infecciones faríngeas también puede estar relacionado. Se ha visto Guillain-Barré con el COVID, también más recientemente el SER. ¿Relación con quién? Con el HIV, el herpes simple y la mononucleosis infecciosa con el virus de Epstein-Barr. Lesiones del cuerpo neuronal, donde se van a ver, sería el Parkinson, el Alzheimer, del cuerpo neuronal también y del axón, lesiones microscópicas fundamentales, degeneración neurofibrilar, placas seniles o neuríticas con angiopatía congofílica. Se puede ver en la resonancia nuclear magnética o el PET, Positron Emission Tomography,
donde se ve estos cambios con disminución de peso del cerebro, cuando hay daño del cuerpo neuronal. Y los cuerpos de Lewy en forma triangular, que se van a ver histológicamente. Los cuerpos de Lewy relacionados con el pericardio, lesiones del pericardio, porque es del cuerpo neuronal. Degeneración waleriana es aquella que es una lesión del axón en diferentes partes del axón por interrupción de la transmisión del axón. Pueden ser proximal o distal. Las proximales se deben regenerar, las distales se desintegran, porque mientras más lejos está del axón, de donde se inició la información, se pierde, no encuentran prácticamente, y puede haber una reinserción en nuevas redes neuronales, etc. Esto trae trastornos graves de esa regeneración neuronal. ¿Ves? Cuando se interrumpe la transmisión del axón. Ahora bien, neuronas en espejo. Esto habíamos visto ya prácticamente, el video está llegando un poquito a su fin. Las neuronas en espejo son, aquí se muestra un espejo entre dos neuronas, un poquito señalando. Pero fíjense que son neuronas específicas que se activan al ejecutar una acción frente a ese individuo, que entra a través de la vista, a través del oído, etc. Se activan al ejecutar una acción o cuando un individuo realiza esa misma acción. Mono ve, mono hace. O sea, es la frase que más pega a estas neuronas en espejo. O sea, se han visto en simios, se ha visto cómo aprenden, etc. Porque se activan estas neuronas en espejo, que se encuentran ¿dónde? En la neurona, en la corteza motora, corteza premotora y corteza premotora suplementaria, en esa zona. Pueden encontrarse en la corteza, como les decía, área motora, etc. Corteza primaria subsomatosensorial. Corteza primaria somatosensorial. La somatosensorial, ustedes saben que es el área 1, 2, 3 y la motora, la número 4 del cerebro, de las áreas de Brockman. ¿Ok? Esto es importante. Esto es un tema que ustedes se lo menciono, lo pueden revisar, lo pueden indagar, porque es un tema interesante, bonito, pero ustedes pueden profundizar en eso. Ok. Y tenemos esto que es fabuloso, ya con esto casi nos vamos, de OR, reducción objetiva orquestada. Ustedes saben que existe la Roger Penrose, premio Nobel en física, y Stuart Hameroff, psicólogo y anestesiólogo. Han hecho sus estudios y ellos plantean que hay una comunicación interneuronal y no interneuronal, que es una teoría. Esta es interneuronal, que es lo que hemos hablado hasta ahora en todo este video, y hemos hablado de lo que todas las comunicaciones, etc. Y no interneuronal. Si ellos plantean que hay una teoría vibracional de los microtúbulos, hay una conexión del cerebro a un nivel cuántico exterior, que eso está, ya les digo, en teoría, que el cerebro tiene una comunicación con una vibración externa cuántica, que tiene una comunicación, etc. Quizás hay teorías que de ahí entonces la telepatía, todo esto que estamos hablando, pero que de acuerdo a esa función de esos microtúbulos, de esa vibración a nivel axonal, de esa resonancia, es capaz de haber una comunicación con un exterior, ya no solamente interneuronal. Esto se lo dejo ahí, es una teoría sobre todo, esto lo pueden encontrar a sí mismo, lo pueden encontrar en internet y profundizar un poco, de que sí son teorías de estos doctores, Roger Penrose, premio Nobel de Física, este físico y psicólogo anestesiólogo, que plantearon de que el cerebro, más allá de tener una comunicación interneuronal de él con la periferia de nuestro organismo, también tiene conexión con la conciencia cuántica exterior. Así que ya ustedes saben, tenemos esta idea. Así que bueno, hasta hoy en este tema un poquito rápido, porque fíjense que prácticamente llevo casi una hora de este tema, y un tema largo, un tema, ya le digo, pequeños temas de este mismo tema pueden ser nuevos temas, porque es muy engorroso,
es muy largo el tema y he querido resumir de esta importante neurona, esta fascinante célula que forma parte del sistema nervioso central. Y no me voy sin dar las gracias, sin pedirle que se suscriban, ya les dije por qué. Estamos contentos con todos los suscriptores que cada vez se van sumando más y dándole valor a este canal que es de ustedes. Me voy con esta frase que dice: el talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Ok, ¿qué quiere decir aquí? Que usted puede ser muy talentoso y ganar un juego o dos, pero cuando usted forma trabajo en equipo y es más inteligente, se suman esas teorías inteligentes entre todos esos formadores del equipo, yo creo que puede ganar campeonatos. Campeonato significa siempre pensando en la sociedad, siempre pensando en una cantidad de pacientes que nos esperan de ser cada vez mejores profesionales. Así que seguimos adelante, nos vemos próximamente, probablemente un tema de duodeno muy interesante que se llama síndrome de dumping. Así que nos vemos más adelante.